Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Diego de MTA Trade Academy. Gusto en saludarles, espero estén muy bien. Como queremos volverlo costumbre, en este caso analizar el mercado semanalmente, ver el comportamiento que tienen las divisas, nuestra cartera actualmente. Hemos agregado un par nuevo que ya lo veremos en un momento. Y bueno, la idea en este caso es precisamente subir los análisis los días domingo. Tuve unos temitas pues familiares, estuve compartiendo con mi familia, con mi pareja y pues decidí darle el tiempo festivo a las prioridades que uno tiene en la vida, ¿no? También tuve un problema el día de ayer, pues se me dañó el modem de internet y pues por ende no pude subir el video el día de ayer. Vamos a analizar el mercado en este caso para no hacer muy largo precisamente estos videos y poder complementar sus operativas. En este caso, estamos a martes 23 de marzo, 6:41 de la tarde. Miraremos el comportamiento de la semana pasada a el día de hoy, ver qué nos trae esta semana para poder complementar operativas y ver el comportamiento del mercado actual. Hubieron varias noticias importantes, sin embargo, la idea es validar el tema de gráficos únicamente, por ende no hablaremos de noticias actualmente. Empezamos en este caso con el par euro-dólar. Este par ha tenido una tendencia alcista, como bien lo podemos ver en una directriz. Esto es importante que lo estamos viendo en un día. Realmente en temporalidades mayores, que fue lo que vimos en la sesión anterior, hemos tenido una tendencia a la baja. ¿Qué encontramos? Una ruptura, para recordar importante, ruptura de la directriz principal. Tomamos fuerza en este caso con un posible cambio de tendencia. Sin embargo, hasta el momento tenemos comportamientos de bajos, altos, bajos más altos y un alto más alto, es decir, altos ascendentes y bajos ascendentes. Aquí nada me dice que el precio a largo plazo vaya a generar caídas buscando pisos nuevamente, por ejemplo, cuotas del 1.06. Estamos esperando una recuperación importante del dólar. Básicamente el dólar se ha fortalecido durante la última semana sobre las noticias de la Fed que salieron la semana anterior y es el resultado que empezamos a encontrar. Entonces ya trasladándonos a temporalidades menores, un día, vemos precisamente como la directriz, en este caso alcista, también tiene una ruptura. Tiene en este caso, que lo vimos en la semana anterior, como el precio rompe su directriz alcista buscando retrocesos. En este caso estaríamos buscando un retroceso importante que sería durante todo el impulso que en este caso está generando. ¿Cómo podemos llegar a evidenciar precisamente ese tema de retrocesos, buscar zonas de confluencia? Yo suelo tomarlo desde el punto en el que empieza el impulso hasta su punto máximo. Aquí estaríamos buscando retrocesos entre el 38,2% y el 50% del Fibonacci sobre esta zona para continuar con su proceso alcista. Estamos viendo algo importantísimo, como la zona del 38 y el 50% tienen una confluencia con las zonas de resistencia, de soporte y resistencia que marcamos en temporalidades, perdón, en la sesión anterior. También tiene una confluencia en este caso donde el precio empieza a unirse con una directriz bajista en una semana, dándonos fortaleza que el precio en este caso va a ir buscando una alza dentro de una lectura a largo plazo. Esto queremos verlo pues a nivel macro, a nivel de análisis de un día y una semana. La idea es precisamente irnos a puntos más exactos de la gráfica para ver qué podemos realizar sobre esta semana. En esta semana encontramos precisamente la ruptura que hablábamos hace un momento, la ruptura de la directriz alcista de un día. Encontramos que el precio cae buscando precisamente su punto de directriz bajista, sus mínimos descendentes, ¿correcto? ¿Y qué podemos ver en este punto? Si extendemos precisamente esa directriz bajista, ¿cierto? Tratando de encontrar esos puntos a donde el precio pueda llegar a reaccionar, vamos a encontrar ese nivel del 38,2 del precio, que básicamente es una zona atractiva en este caso por la confluencia tanto en altas temporalidades como en temporalidades de intradía. ¿Qué tenemos en este caso para validar esta hipótesis de que el precio pueda llegar a reaccionar sobre esta zona, que debe ser bastante importante? Vemos como sobre el recuento de la semana anterior teníamos una zona importante de soporte
Como el precio en este caso generaba un análisis técnico chartista donde encontramos máximos descendentes y altos ascendentes y lo rompe precisamente sobre la noticia de la Fed, en este caso dándole poder hasta el punto de acceso al nivel superior, es decir, al soporte que tenemos en este caso. La noticia no logra ser lo suficientemente fuerte para quienes analizan fundamentales, no logra romper la directriz alcista buscando nuevos máximos. Por ende, el precio reacciona a su punto original, reacciona en este caso a su dirección original, que sería a la baja. Tenemos en este caso un acceso importante, tenemos en esta oportunidad un suelo, que en este caso se puede llegar a generar si en este caso validamos un retroceso sobre esta caída importante del día de hoy. Si esto llega a ocurrir, estaríamos buscando precisamente cuotas bajas del 1.17 al generar la ruptura de este suelo. En caso contrario, podríamos validar un retroceso sobre zonas importantes donde el precio haya reaccionado. Tenemos una zona de reacción en este punto, dos zonas, tres, cuatro zonas. En este caso, en nuestro quinto punto la rompió, ¿cierto? El precio cae con fuerza, llegando a su piso instantáneamente. Y buscamos si dentro de esta zona tenemos algún tipo de confluencia dentro del precio. Queremos ver si podemos encontrar allí una zona importante. Vamos a darle un poquito de zoom en este caso para mirar el precio, cómo puede llegar a reaccionar en este caso y ver si tenemos confluencia con nuestra zona importante en este caso. Evidentemente encontramos precisamente un retroceso al soporte, al piso, que en este caso ha sido roto y se convierte en soporte entre los niveles del 50% y el 38,2%. Es decir, que sería una buena zona de venta, en este caso buscando precisamente cuotas inferiores, y tendríamos en esta oportunidad, en caso de poder dar nuestro análisis de una forma asertiva, encontrar precisamente 100 pips a la baja, poder encontrar en este caso este nivel de riesgo, donde encontraríamos un riesgo o nuestra inversión en este caso de 20 pips aproximadamente. Lo cogemos con niveles de Fibonacci, nuestro stop loss, precisamente confluyendo con una zona de soportes anteriores, que precisamente es donde el precio suele reaccionar en este punto, es decir, que suele ser una zona importante de reacción del precio. ¿Qué quiere decir en este caso? Que estaríamos buscando cuotas inferiores para el par euro-dólar, buscando su directriz diaria, haciendo respetar precisamente el cambio de ruptura en una semana. Ya veremos cómo se comporta el precio, ya veremos si durante la noche de hoy es posible la ruptura de este suelo. Encontraríamos precisamente nuestra zona oportuna de venta en el horario de Nueva York y veremos qué tal se comporta el precio allí. Vamos a empezar a ir limpiando el gráfico. Muchas de las personas empiezan a confundirse cuando ven tantas líneas en el gráfico, por ende la idea es mantenerlo lo más simple posible. Este tema de estos círculos, estos óvalos, este indicador me parece bastante ganador de este broker. Sé que, por ejemplo, en BT4 también lo maneja, sin embargo, en este punto es más intuitivo y pues reacciona mucho más fácil. XTB tuvo en Chile un concurso que realiza Rankia. Este concurso lo gana como mejor broker para operar el mercado de CFDs. Es un mercado también de la bolsa, ¿sí? Para no entrar muchos en detalles, y el mejor broker para poder generar la operativa de Forex. Entonces hemos tenido una muy buena experiencia con esta plataforma. Para aprenderla a manejar hay muchos videos en internet. Pues claramente ya los veremos a futuro, pero no es nuestro tema el día de hoy. Limpiamos entonces en este caso el gráfico. Vemos precisamente que podemos analizarlo de forma mucho más tranquila. En este caso encontrando nuestra zona de stop loss, nuestra zona importante de compra, perdón, de venta en este caso, y no descuidamos precisamente en este caso las zonas de soporte, ya que el precio al romper esta zona puede llegar nuevamente hasta este punto del techo y reaccionar nuevamente a la baja. Ya veremos pues cómo se comporta el precio durante esta semana. Iremos generando una actualización, yo creo que para el día jueves, teniendo en cuenta que estoy subiendo el video el día de hoy. Y pues recordar algo importante, ¿no? Tenemos un rango
donde tenemos máximos idénticos o iguales, casi que iguales, tenemos bajos de la misma forma, casi que iguales, y esperamos pues la ruptura en este caso para que el precio pueda salir de ese rango en el que se encuentra. ¿Listo? Pasamos a el euro-yen, vemos qué reacción tuvimos sobre el análisis de la semana pasada. En este caso nuevamente tomamos directrices bajistas, tenemos las directrices en una semana en la cual está generando un triángulo uniendo lo que son mínimos ascendentes y máximos descendentes. Tenemos una directriz en un día que en este caso ha generado su ruptura como lo veíamos en el análisis anterior y vemos una tendencia alcista. Básicamente encontramos altos ascendentes, bajos ascendentes y hasta el momento en un día es posible que encontremos una zona importante de resistencia aquí. Si logra romperla, me refiero a zona de resistencia importante de la siguiente forma. Tenemos en este caso como el precio reacciona en esta zona, reacciona en este punto varias veces, por ende me convierte la ruptura de este techo en un piso. Aquí nuevamente estamos testeando el piso y en caso de ruptura iríamos buscando la directriz amarilla que tenemos trazada en este caso. ¿Sí? Sería nuestra directriz principal o el movimiento más cercano que pueda llegar a darse. Algo importante, tenemos que ver cómo reacciona el precio sobre este suelo y esperamos ver el precio sobre estos niveles, sobre la directriz alcista. ¿Sí? Aquí yo puedo empezar a correr precisamente la línea en el momento en que se cierre la directriz alcista, logrando precisamente una simetría a la llegada del precio. Precisamente la idea es buscar esos puntos más exactos donde pues pueda reaccionar actualmente. Entonces me gustaría ver en este caso el precio que llegue en este punto. Lo vería de la siguiente manera. Denme un segundo. Lo vería de la siguiente manera, que el precio llegara a testear esta zona durante la noche. Recuerden, es muy complicado decir que el precio reacciona sobre la noche, sobre el día. Muchas veces se queda lateralizado, se queda sobre un rango y pues simplemente es de paciencia. Este tema es de paciencia. Me gustaría ver en este caso la siguiente formación, encontrar en este caso la búsqueda de nuevos altos, ya que tengo una tendencia al alza. Nada me dice que vaya a cambiar, es decir, en este caso, oh, nada me dice en este caso que no se pueda romper este alto. Tengo en este caso una divergencia, es lo único que tengo en mente actualmente. Dentro de mi análisis, tengo una divergencia donde el precio, a pesar de que ha generado altos superiores, no ha logrado evidenciarlos en el RSI. Entonces tengo que monitorear precisamente este detalle y eso es lo que me gustaría ver en este par del euro-yen. Realmente tiene mucha probabilidad en este caso, buscando nuevos altos. Importante es que en este punto no tengo mínimos descendentes. Tendría que ver el comportamiento en este punto y validar si es posible que esta ruptura se valide. ¿Listo? Porque tenemos una pequeña directriz que eso lo podemos ver en índices intradiarios, perdón, en temporalidades intradiarias. Aquí genera una ruptura, ¿correcto? Precisamente la zona de reacción que teníamos marcada, el precio cae. En esta oportunidad, dentro de ese punto de entrada al precio el día de hoy, tenemos 220 pips. Nada mal. No tenemos un drop down amplio. Estamos hablando aproximadamente de 14 pips. Es un riesgo bastante importante. El retroceso me da una validación de la zona importante. Aquí yo ya puedo empezar a pensar que tengo una ruptura. Aquí yo puedo decir que tengo mínimos descendentes o máximos descendentes en temporalidades intradiarias. Es algo importante que tenemos que monitorear. Tenemos en este caso el comportamiento del precio de la siguiente forma. Por arriba podríamos llegar a lograr esta figura. Dame un segundo. Podríamos llegar a lograr esta figura convirtiéndola en un canal bajista. Veremos el comportamiento del precio sobre esta zona. De hecho, vamos a marcarla mucho más puntual para poder llevar un análisis del canal. De precisamente podamos llevar como una especie de código de colores o alguna referencia en las zonas de soporte y resistencia con las directrices principales mayores o menores. En este caso estamos testeando precisamente la zona clave, que en este caso se replica de la siguiente forma. Tendremos un tercer toque en este punto
Validaremos el comportamiento. Puede ser una compra pequeña, hablándolo de un scalping o de una operación pequeña. Si logramos ver en, por ejemplo, una hora que el precio puede reaccionar buscando su canal alcista, perdón, su canal bajista, podríamos encontrar una compra pequeña sobre esta zona donde el precio me dé el punto de entrada, no es simplemente porque se dice y demás. Recordemos que esto no es un canal de señales, simplemente es para complementar los análisis que ya los traders pueden llegar a tener, y podríamos encontrar una compra de 70 pips aproximadamente y recuperar ese canal bajista hasta llegar a la directriz alcista. Es decir, básicamente lo que auguro o lo que me puede decir el precio en este caso es este comportamiento. Y en este punto podríamos estar rompiendo nuevamente la directriz alcista y subiendo. Realmente hacer esto simplemente con el análisis donde el precio va aquí es un poquito complicado, pero la experiencia es quien nos da precisamente la forma de decirnos que sea posible, y este sería el movimiento del mercado que pueda llegar a dar. O bueno, dentro de mi visión actualmente. Entonces hay que monitorear precisamente ese detalle. El precio se conforma, perdón, el precio se está llevando o se está yendo dentro de los parámetros que hemos mencionado. Entonces eso es una muy buena señal del comportamiento actual del precio. Y básicamente tendríamos estos detalles. Esos detalles, puedo entrar en una compra a corto plazo, puedo esperar el retroceso para entrar en una venta buscando, en este caso, un aproximado de 200 pips nuevamente. Y en este punto encontrar compras nuevamente. ¿Listo? Eso sería para el par euro-yen. Es uno de los pares que nos hace entrar hasta una hora en este caso para validar su comportamiento. Vamos a pasarnos al peso mexicano. Es un par que evidentemente, de igual forma como lo hemos visto en la semana anterior, se comporta de una forma agradable. Encontramos resultados dentro de la lectura del precio chartista y encontramos precisamente las zonas de reacciones importantes. ¿Qué vemos acá en este caso? Vemos precisamente cómo el precio venía cayendo. Tenemos que ser bastante claros. Teníamos aquí una directriz alcista sobre la semana anterior. Sin embargo, el precio en esta zona no me da una oportunidad de compra, no me da una reacción para poder ingresar en esa compra y poder, o discúlpeme, lograr el hecho de encontrar nuevamente este alto como mínimo. Sin embargo, el precio genera su ruptura total, reacciona precisamente en esta zona. Este piso está un poco torcido, este canal está un poco torcido. Sin embargo, con esta línea roja la podemos definir. Entonces, en este punto que encontramos, precisamente el precio viene a buscar una directriz principal que nos da la validación de ese comportamiento que está haciendo en un día. Entonces tenemos validación en 3 puntos de la directriz. En este caso, la idea es buscar precisamente este punto alcista. Como vemos, dentro de esta directriz ha sido rota, es decir, ya no nos va a funcionar en este caso para la lectura del precio, y buscamos parámetros o cuotas aproximadamente por el 21.48. Sería nuestro primer índice o nuestra primera llegada. Si somos un poquito más conservadores, esto es algo que se aprende en el tema del Fibonacci avanzado. Regularmente el Fibonacci sirve para medir retrocesos. Aunque pues hemos encontrado la forma de también trazarlo como objetivos, es decir, que puedo encontrar un objetivo sobre mi 78.6 para no extenderme sobre este nivel y ver precisamente que el precio no llegue a reaccionar en este punto. A largo plazo, que estamos viendo una figura la cual nos va a permitir tener altos ascendentes y máximos lineales, es decir, que el techo no se estaría rompiendo. Esto me da una figura, me da una buena posición para ir en compras a largo plazo. Sin embargo, es muy apresurado para empezar a mostrar esa figura, teniendo en cuenta que hasta ahora está comenzando. En este punto, entonces, buscamos las compras, mantenemos el mismo análisis de la semana anterior, lo modificamos de acuerdo pues al día miércoles, que fue la actualización que tuvimos, y de esta forma el par sigue con su movimiento al alza, sigue con un movimiento positivo de acuerdo a nuestro análisis, y vale la pena seguir moviendo o colocando, precisamente buscando posiciones de compra, buscando esta zona que es bastante importante. Nos trasladamos al par
AUD USD, estamos hablando del australiano contra el dólar americano. Es algo muy lindo encontrar precisamente estos detalles, ¿no? Ver la formación del precio, ver la reacción del precio, ver cómo encuentra las zonas que estamos marcando, las zonas precisas en las cuales estamos llegando, y es algo bastante importante en muchos aspectos. Me da tranquilidad. Si de alguna manera sigo leyendo el precio de esta forma, sé que voy a encontrar estabilidad económica, sé que voy a tener tiempo en mi familia. Como ven, analizar un gráfico no es tan demandante o no lleva mucho tiempo cuando ya tienes esa práctica, y eso únicamente lo hace la práctica. Y algo importante que sería nuevo para nosotros acá en el canal o dentro de los análisis que estamos viendo. En este punto hay algo que se llama un hombro, cabeza, hombro. Básicamente tenemos en este caso un hombro. Acá encontramos nuestro segundo hombro, que era algo que yo les mencionaba en el análisis anterior. ¿Listo? Tenemos en este caso un comportamiento del precio de un cambio de tendencia, un posible cambio de tendencia hombro, cabeza, hombro. ¿Listo? ¿Qué nos valida este hombro? O yo dónde podría ingresar de acuerdo eh, a este patrón, donde podría llegar a ingresar en una operativa, que pues realmente es lo que me gustaría entender para complementar los análisis. La teoría básicamente dice que al conformarse el segundo hombro vamos a encontrar un retroceso del precio. Y algo bastante lindo que podemos encontrar es el Fibonacci. Yo creo que es una de las herramientas más importantes para encontrar esos puntos de confluencia. No lo voy a dejar hasta donde va el precio, básicamente porque mi zona de confluencia sería esta cuota del 0.75. Aunque es importante ser muy claro, si es que el precio nunca va a llegar a puntos exactos, ¿no? Vamos a encontrar son zonas que son mucho más factibles, nos da más zona de reacción y pues por lo tanto me da mayor seguridad a la hora de entrar en un trade y no volverlo tan exacto, ya que puedo perder muchas operativas. Si vemos aquí el retroceso, eh, al hacer el hombro, cabeza, hombro, y vemos precisamente el precio donde puede llegar a reaccionar con esta misma velocidad, podríamos encontrar valores del 61.8. Es decir, que si el precio llega a esa zona, yo generaría una venta y ya les indico cómo sería esa venta y el por qué estaríamos vendiendo. Es decir, voy a esperar el precio sobre esta zona. Vamos a borrar el Fibonacci. Perdón, este no era el Fibonacci. Vamos a borrar el Fibonacci. Recordemos que teníamos aquí una directriz que era nuestra dirección del precio. Entonces, ¿qué busco acá o qué me gustaría esperar? El precio reaccionara o que llegara muy debajo, el precio testeara mi zona, en este caso mi zona se convierte en este punto, que es la unión entre mi retroceso de Fibonacci y la directriz alcista que viene manejando en este caso. En dado caso que esto ocurra, que se lleve dentro de ese parámetro cercano, yo voy a buscar una venta en la misma cantidad en la altura de la cabeza. Es decir, la cabeza de este análisis es, disculpen, esto no es. La cabeza de este análisis sale a ser este punto. ¿Listo? Entonces quiero llevarlo aquí. Color del texto, visibilidad. No me funciona de esta forma. Permítame, vamos esto. Listo, vamos a utilizar esta otra herramienta. Entonces, básicamente estaría buscando una venta en el largo plazo de la siguiente forma. Ese sería mi punto de venta. Si el precio llega a reaccionarme de esa forma, sería este mi escenario. Sitúo mi stop loss por encima de este alto, por encima de este último alto, que esto es un stop home antes de realizar su caída. Un stop home básicamente es en la búsqueda de liquidez o dejar colgados a muchos que entraron en ventas. En este caso entraron sobre ese punto en ventas. La noticia de la Fed precisamente se ve este precio importante, este positivismo en el mercado, hace su stop hunt precisamente sacando a los traders que van en ventas en corto plazo y retoma su directriz bajista, retoma su camino a la baja, a buscar cuotas inferiores. En este caso entonces validaríamos que tendríamos una venta aproximada de 500 pips, aproximadamente 437 pips,
y tendríamos un riesgo de 121 pips. Para muchos claramente va a ser complejo, ¿no? El poder tener un drop down tan impresionante para una cuenta pequeña. Sin embargo, podemos manejarlo con el tema de los lotajes, podemos calcular precisamente con herramientas qué tanto dinero me puede representar este drop down y validamos en caso de que se dé si vale la pena ingresar a este trade o no. Muy bien, esto están 4 horas básicamente. Lo que podríamos encontrar acá para ser más exactos en la forma de operar este tipo de análisis es poder llegar en una hora, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ruptura de directriz, ruptura de este suelo, de esta zona importante donde el precio reacciona, busca precisamente el tema de la liquidez, realizando su retesteo o validando precisamente y dándonos acceso a que es una zona importante de ruptura, realizando cuotas a la baja. ¿Listo? Entonces eso lo esperamos, el precio está reaccionando perfectamente, recordemos hace un instante había una línea amarilla donde la habíamos trazado en la semana anterior y evidentemente nos estaba dando el movimiento esperado. Eso es lo que vemos para el par dólar australiano, dólar americano y cambiamos en este caso al USCAD. USCAD tiene ahorita algo importante, es un juego interesante. Básicamente aquí habíamos marcado una directriz que me daba precisamente una divergencia en un día y me da fuerza en este caso, ¿cierto? Me da esa tranquilidad en este caso de que el precio, aunque en la gráfica me hace mínimos descendentes, en el indicador técnico no logra hacerlos. Y eso me da precisamente un pie para empezar a pensar en un cambio de tendencia. Evidentemente, como logramos verlo, reacciona sobre nuestra zona importante el precio. En este caso está reaccionando sobre toda esta zona que veníamos marcando. Y el día de hoy viene testeando la directriz alcista. ¿Listo? ¿Qué podríamos esperar? Que ya vamos a pasarnos a un gráfico intradiario y veremos el precio cómo puede llegar a comportarse en este caso. ¿Qué sucede? Aún el precio no me está dando ese cambio de directriz, es decir, aún tengo mínimos descendentes y máximos descendentes. En todo caso, aquí trataría de ver alguna otra figura, por ejemplo un hombro, cabeza, hombro, y en este caso para una tendencia bajista. Y podría encontrar que el precio reaccionara sobre esta zona de la siguiente forma. Tenemos en este caso este suelo, este suelo que existe en este caso. Vamos a cambiarle el color para que haga parte de las resistencias y los soportes. Sobre este suelo tengo una zona importante de reacción. ¿Listo? Entonces yo tengo en este caso aquí que el precio reacciona de abajo hacia arriba, rompe nuevamente la directriz, genera la divergencia necesaria, un stop con que pueda llegar a generar y empieza a reaccionar. Yo quisiera encontrar que el precio realizara este movimiento. Este movimiento creo que sería el adecuado para realizar precisamente estos movimientos ya de cambios de tendencia. ¿Sí? Buscaría precisamente estas cuotas. Tengamos en cuenta que esta línea amarilla precisamente es la que me dice las cuotas que venimos buscando. De pronto está un poquito aperturada y vamos a cambiarla en este caso de color para que podamos verlo. Listo. En este caso sería mi escenario para el USCAT, que pudiera realizar un retesteo de la zona, un retesteo precisamente del movimiento que acaba de realizar. Podríamos extenderlo un poquitico más arriba y ver la reacción que tiene con el último retroceso que pueda llegar a generar antes de romper la directriz alcista. En este caso, yo estaría buscando mi zona de OTES del 61.8 al 78.6 como zona más cercana a mi punto de reacción, dado que el precio no alcance a llegar hasta la zona de reacción, ¿sí? Hasta mi zona de soporte, buscaría estas quotes. Entonces las marco, simplemente lo que hago es testear el comportamiento del precio en estas tres quotes. Y buscaría esos dos escenarios. Buscaría ese escenario de que busque directamente mi directriz bajista, perdón,
que busque mi soporte hasta mi soporte más cercano, que sería este punto pivote, y en dado caso el precio no alcance a llegar, encontrar esa fractalidad del mercado aquí, encontrar precisamente ese proceso y que comience a ser altos más altos, que comience a ser altos ascendentes y bajos ascendentes, precisamente ya buscando zonas importantes al alza, como lo sería la cuota del 1.30 aproximadamente. Esto es lo que vemos en el intradiario, bueno, lo que veo en intradiario, que me parece lógico, que me parece bastante factible, teniendo en cuenta el comportamiento que ha venido tomando últimamente el dólar. Se ha fortalecido bastante frente a sus divisas homólogas, o bueno, donde se ha fortalecido mucho frente a las divisas que existen hoy día en Forex y que venimos operando. Entonces ha tenido una muy buena fuerza. Me pareció un escenario bastante favorable, en este caso para el USCAT. Eso sería lo que estaríamos viendo. Tenemos actualmente entonces el oro. En el oro hay algo importante. Sabemos que es un par demasiado volátil. Tenemos nuestro punto de entrada que se relaciona en esta zona, ¿cierto? Con su directriz alcista. Quizá fue muy rápida la directriz que se planeó. Vamos a moverla un poco y vamos a encontrar estos puntos de confluencia. Bueno, estaba aquí, sí, de hecho es por la confluencia que existen. Sin embargo, al alargarla, porque el precio está tomando bastante liquidez, podemos ver que puede ser su primer punto objetivo aquí. Esto es en una hora. Vamos a cambiarnos a un día para empezar a ver algo mucho más grande. Evidentemente, como vimos la semana pasada, encontramos precisamente las zonas de reacción importantes que el precio llega a tener. Evidentemente el precio logra en este caso la zona del 1, perdón, la zona del 1740.30 de 1740.30, alcanzarla, y estaría buscando precisamente su zona de confluencia. ¿Dónde podemos encontrar la zona de confluencia? Precisamente sobre los mínimos anteriores. Sería una muy buena oportunidad de compra. En este caso tendríamos, o lograríamos, perdón, tener 7 pips en esta operativa, y podríamos ir en una búsqueda de 70 pips. Hablamos de un riesgo 1 a 10, lo cual es bastante beneficioso para la cuenta, y manejando un buen plan de trading tendríamos la posibilidad de tener una muy buena ganancia en el corto plazo. Eso es lo que vemos en el oro. De hecho, el análisis tampoco cambia, el análisis se sigue respetando. Vamos a pasarnos a un punto intradiario, porque aquí ¿qué vemos? Aquí vemos como el precio se salta la directriz y en este punto ya la ha roto. Este punto ya ha roto la directriz alcista. Por tal motivo puedo encontrar algún tipo de retroceso, un retroceso amplio, ¿sí? Veamos este primer retroceso que realizó el precio y llega a mi nivel del 61.8. Las velas o el cuerpo de las velas cierra por encima. Podemos mirar nuestro segundo impulso. En este caso estaríamos hablando que sería este punto, y reacciona sobre mi zona del 50. ¿Qué estaría esperando? ¿Qué puedo visualizar en este caso del precio? Tengo una zona importantísima de pivotes en este caso, que es la siguiente zona. Dame un segundo. Sería la siguiente zona de la siguiente forma. Esta zona se me convierte en una zona importante de pivotes. ¿Listo? Básicamente por el pasado. Tengo en este caso respeto primera zona, el precio rompe, respeta segunda zona, rompe, precisamente nuevamente me genera precisar que ya aquella incertidumbre frente a esa resistencia, en ese caso pues no existía. Sin embargo, aquí me confirma la resistencia. Me confirma que es un punto importante. Cuando el precio reacciona nuevamente en este punto, me da esta cuota importante de reacción, y lo vemos en el transcurso de la lateralidad del precio que viene haciendo. Es decir, que me gustaría, ya en este punto, esta como primera compra, vamos a ingresar en una segunda compra, la cual pueda buscar el siguiente movimiento, ¿sí? Quizá no sea tan amplio y me respeta la directriz que venimos moviendo en este caso, que sería esta directriz, sin dejar de ser directriz alcista. ¿Listo? Ahora me funciona por debajo.
Por debajo empezó a generar nuevos máximos ascendentes. Hasta el momento no tengo ningún bajo descendente, el cual me indique que el precio puede devolverse. Por ende sería un muy buen trade. Un riesgo 1 a 10 sería una muy buena opción en este caso. Entonces vamos a marcarlo de la siguiente forma para diferenciarlo en un rato en el momento de enviar los análisis. Perfecto, sería nuestro análisis para el oro en este caso. Y un par nuevo que ingresa en este caso, que es el australiano neozelandés. Vamos a ver, porque este par nunca lo habíamos analizado, entonces vamos a adelantarnos. Estamos en un día, tenemos varios Fibonacci. Este par está cerrando bastante liquidez. Sí, está cerrando bastante liquidez. En esta vela vemos cómo rompe su nivel de soporte anterior. ¿Sí? Y que quienes comprarían acá. O sea, si yo veo este escenario en este punto, yo veo que el precio ha venido en una cuña ascendente, en un triángulo ascendente, buscando mínimos ascendentes y altos lineales. Al ser roto esos altos lineales, sería una compra importante. Que no me gusta, que de pronto no me agrada tanto la cercanía que tengo con la directriz alcista, con esta directriz de bajos descendentes en una temporalidad mayor. Sin embargo, podríamos ver una ruptura, ¿no? Que el precio pueda romperlo y desde ese punto pueda empezar a ver altos superiores. Este par ya está analizado de cierta forma, entonces vemos precisamente cómo tenemos una directriz alcista que me gustaría encontrar acá en este caso. Ver cómo reacciona nuestra directriz principal y se va nuevamente en búsqueda de la directriz bajista en temporalidades mayores. ¿Sí? ¿Por qué lo hago de esa forma? Claramente es por la experiencia, por no simplemente estar trazando líneas, encuentras el comportamiento del precio. Tuvimos varias operaciones con nuestra cuenta pequeña sobre estos dos impulsos nuevamente. Básicamente tenía que cubrir la liquidez que existía en esta caída, la cubre con esta subida y fácilmente ocurre lo mismo. La liquidez que dejó en este punto tiene que cubrirla nuevamente y de igual forma en este alto y en este bajo. Aquí cubre por completo la liquidez, acabando precisamente los altos lineales y los bajos ascendentes, buscando nuevas formas para poder generar la lectura del precio. En este punto el RSI también rompe su directriz de altos superiores, de altos lineales, perdón, lo cual nos da a pensar precisamente que tenemos una muy buena fuerza de compra y buscaríamos precisamente estos detalles. Si pudiéramos ingresar en una operativa, si tu plan de trading te da alguna opción de ingreso, en este caso a esta operación, yo colocaría un stop ligeramente por encima de este alto y me iría en búsqueda siempre y cuando mi punto de entrada a la operativa se dé dentro de esta directriz. Si se da dentro de esta directriz, yo entraría con un riesgo-beneficio aproximado de 97 pips negativos. Sin embargo, voy en búsqueda de 327 pips positivos. Estamos hablando de un muy buen ratio, que es la idea de este canal, de buscar buenos ratios, no conformarnos de pronto con un 2 a 1, que pues sería lo mínimo que podríamos encontrar, y poder ir viendo un poco más acerca de cómo podemos leer a nivel macro las estructuras del mercado. ¿Listo? Vamos a irnos a un día ya para finalizar, perdón, para directrices intradía. Vamos a irnos de una vez a una hora, a ver qué podemos encontrar en este caso. Permítanme, acá veo si lo puedo alejar más. Listo. Bueno, no creo que me deje alejar más, entonces estamos en H4. Bueno. Listo. Básicamente aquí podemos ver lo que hablábamos hace un rato. Esto básicamente se cataloga como un exceso. ¿Sí? Se cataloga como exceso el movimiento que el precio hace. El precio, en teoría, lo omitimos. Estas partes yo suelo omitirlas porque no hacen parte del comportamiento real del precio. Pudo haber aquí habido una manipulación o una noticia o alguna información que me diga precisamente que está sucediendo algo allí. Pero ya está como un exceso, yo la catalogo de esa forma y es la forma en que empiezo a ver el precio. ¿Qué sucede en este caso? El precio, en teoría, en una hora ya me ha tocado mi directriz alcista, ¿sí? Sin embargo, recuerden lo que hablábamos anteriormente en nuestro primer video, donde
se mencionaba la fórmula o funcionalidad de este broker. Claramente al trazarlo en MT, en MT4 o si lo trazamos en este caso para Team, perdón, si lo trazamos para otra plataforma no creo que se vea de este momento. Hasta ahora lo estoy probando, estoy funcionando con esta plataforma, me gusta. Sin embargo, tengo que ver qué es estos detalles del por qué en una temporalidad menor yo ya llegué a mi objetivo. ¿Listo? Evidentemente, pues vemos la reacción del precio y colocaríamos nuestros stop loss por acá, ¿cierto? Siempre y cuando ingrese a mi zona de soporte. Si llega hasta mi directriz o hasta la línea superior de mi directriz bajista, creo que sería el punto óptimo de entrada, reduciendo nuestro riesgo. Pero bueno, ya veremos en el transcurso de la semana cómo se comporta este par, este nuevo par que ingresamos a nuestra operativa, y vemos precisamente cómo el mercado toma forma, cómo el mercado puede leerse, cómo el mercado nos deja un rastro para encontrar esa lectura que necesitamos. Y bueno, básicamente este va a ser nuestro análisis para esta semana y esperamos poder, pues de cierta manera, nutrir la información que ustedes ya conocen del mercado, lo que ven en el mercado, lo que puedan estar encontrando muchas veces por fuera y que les pueda servir, que pueda complementar sus análisis. Nos vemos en un próximo video, nos veríamos en este caso a través de Instagram, allí subimos las actualizaciones con imágenes claramente para que puedas ir a hacerlo, generándole seguimiento de los posibles cambios que pueda llegar a tener el precio. De antemano un saludo, gracias por estos 40 minuticos de tiempo que brindan a poder visualizar estas lecturas del precio. Y bueno, trataremos de hacer videos un poquito más cortos, entendiendo que no mucha gente conoce el tema de Forex. Y bueno, es que hay muchas ideas realmente, muchas ideas y una de ellas precisamente es empezar con videos de 15 minutos explicando qué es Forex, qué es el mercado financiero, por qué la gente debería invertir, porque el 60% de los bonos que le dan a los ciudadanos estadounidenses por ayudas en cuanto a pandemia son destinados a la especulación en bolsa. ¿Por qué el mundo cambie? ¿Por qué podemos encontrar que ahora ya no pienso en tener una tienda, sino en buscar algo que sea más rentable? ¿Listo? Obviamente no tengo nada contra las tiendas, no, simplemente es un punto de vista y pues de antemano nada, agradecerles nuevamente el tiempo. Mi nombre es Diego, trader de MTA Trade Academy y desearles unos excelentes trades. Nos vemos en el transcurso de la semana. Chao, chao.